Era 1989. En un amanecer cualquiera, una niña fue dejada frente a la verja oxidada del orfanato de San Gerardo, en medio del desierto. No traía carta, ni nombre, ni pasado. Solo una manta deshilachada y un colgante de madera con forma de cruz. El guardián del lugar, un hombre cansado, la encontró dormida. Nadie preguntó de dónde venía. La registraron como niña número 27. El orfanato no era un hogar, era una estación intermedia donde los olvidados esperaban ser recordados. Las monjas hacían lo que podían. A veces llegaba ayuda, otras veces no. Y en medio de ese silencio que dolía más que el hambre, la niña creció aprendiendo a no llorar. Los otros niños tenían historias. Algunos recordaban a sus padres, otros soñaban con ellos. Pero ella no. No recordaba rostros ni voces, solo ese viento del amanecer que parecía repetirle su nombre perdido. Cuando el maestro les pidió escribir su nombre, ella se quedó inmóvil. Nadie se había detenido a darle uno. Entonces el maestro, con voz cansada, le dijo: «Te llamarás Luz, porque en ti aún hay algo que brilla, aunque todo esté oscuro». Desde ese día, el eco del orfanato tuvo un nuevo sonido, el de una niña aprendiendo a pronunciarse. Las cartas eran promesas. Algunas anunciaban una nueva familia, otras simplemente el olvido. Luz nunca recibió una, pero guardaba una cajita vacía donde decía que algún día guardaría su carta, cuando el mundo se acordara de ella. En 1992, el norte de Chile sufrió una de las sequías más largas del siglo. El orfanato sobrevivía con lo justo. Luz, con apenas 8 años, aprendió a cargar baldes más grandes que ella. En cada paso el sol la quemaba, pero también la templaba. Una noche, mientras el viento soplaba fuerte, Luz hizo su primera promesa. «Algún día volveré aquí, pero no como una huérfana. Volveré para cambiarlo todo». Lo dijo mirando al cielo, sabiendo que nadie la escuchaba, pero creyendo que el universo guarda los juramentos de los que están solos. El 23 de agosto de 1993, una tormenta de arena arrasó el valle. El orfanato, viejo y cansado, se vino abajo. Entre los escombros, Luz buscó a los más pequeños. No gritó, no lloró, solo actuó. Esa noche dejó de ser una niña más del orfanato, y sin saberlo comenzó su propio camino. El viento se había llevado su casa, pero también su miedo. En el camión que la alejaba, Luz no sabía a dónde iba. Solo apretaba su cruz de madera y miraba el horizonte. Por primera vez el camino parecía tener una dirección. Esa fue la última vez que vio el desierto. O al menos eso creyó, porque el destino muchas veces no termina donde empieza el camino, sino donde uno se atreve a mirar atrás. Durante 2 días el camión atravesó el desierto. Llevaba 20 niños y un puñado de monjas hacia un refugio temporal. Afuera el sol no tenía compasión. Adentro el silencio era una manta pesada. Luz no dormía, solo miraba, como si quisiera memorizar cada grano de arena, por si algún día tenía que volver. Cuando por fin el camión se detuvo, la tierra cambió de color. Ya no era solo arena, era hierro, humo y asfalto caliente. Luz había llegado a la ciudad, un lugar donde nadie te pregunta de dónde vienes, porque todos están demasiado ocupados tratando de sobrevivir. Los separaron por edades. A los más pequeños los llevaron a una sala con colchones en el piso. A los mayores, a talleres de costura y carpintería. Luz quedó en medio. Ni tan niña para llorar, ni tan grande para que la tomaran en cuenta. La mujer se llamaba Teresa. No era monja ni madre, pero tenía ambas paciencias. Enseñaba sin hablar mucho. Y Luz aprendía observando, como quien descifra un lenguaje nuevo. La aguja y el hilo se convirtieron en su primer mapa hacia la independencia. En el norte, la ciudad nunca duerme. De día, las minas rugen. De noche, el puerto respira humo y sal. Luz, con apenas 10 años, empezó a entender que el mundo allá afuera era tan hostil como el desierto, pero con más ojos mirando.
A veces, el dolor no viene del hambre, sino de las palabras. Las otras niñas hablaban de sus familias, de padres ausentes, de visitas prometidas. Ella no tenía ninguna historia que contar, así que inventaba una. Decía que su madre era viajera, que cruzaba montañas y que algún día volvería. Y aunque nadie le creía, a veces ella sí lo hacía. Aquel apagón fue más que una falla eléctrica. Fue el primer momento en que alguien vio en ella algo distinto. Mientras los demás temblaban, Luz se movía con calma. Teresa la miró a la distancia y pensó, esa niña no solo sobrevive, ella guía. No era su carta, pero por un instante imaginó que sí. La guardó en su cajita vacía junto a la cruz de madera. No por mentira, sino por esperanza. Porque a veces, para sobrevivir, uno necesita creer que el mundo aún escribe su nombre. No era talento, era memoria. Luz dibujaba lo que el tiempo no había logrado borrar. El viento, las ruinas, las manos que la dejaron. Y sin saberlo empezó a reconstruirse a sí misma, línea por línea. Aquel día el hogar se llenó de murmullos. Decían que una mujer buscaba a una niña, pero nadie sabía a quién. Luz no se atrevió a preguntar. Solo sintió algo en el pecho, como si el viento del desierto hubiera vuelto a soplar, llamándola por su nombre perdido. Aquel mediodía el sol caía a plomo sobre las tejas del hogar. La mujer había llegado desde Santiago. Traía papeles, fotografías y un tono de voz que sonaba a pasado. Las monjas murmuraban su nombre, Doctora Emilia Duarte, del Servicio Nacional de Protección Infantil. Venía buscando registros de una niña desaparecida en 1989, pero los archivos del desierto son como su arena. Cambian con el viento. En las listas del viejo orfanato había huecos. Números sin nombres, fechas sin explicación. La niña número 27 figuraba con una sola anotación. Traslado no especificado. Nadie supo decirle por qué. Nadie quiso recordar. El rumor creció como polvo levantado por el viento. Luz no preguntó, pero el silencio le dolía más que cualquier respuesta. Algo dentro de ella sabía que el pasado no se entierra, solo se duerme. Le preguntaron su edad, su nombre, si recordaba algo de antes del orfanato. Luz respondió con la serenidad de quien ha aprendido a vivir sin memoria. Solo recuerdo viento y una puerta azul. La doctora anotó esa frase, sin saber que en esa puerta descansaba toda una vida. Entre los archivos de prensa, Emilia encontró una imagen, pequeña, borrosa, pero suficiente. Una niña envuelta en una manta igual a la que aún guardaba Luz bajo su cama. Esa coincidencia no era prueba, pero sí destino. Elena Vargas, campesina. Desaparecida durante la sequía del 92, cuando los pueblos se vaciaban buscando agua y esperanza. Algunos dijeron que murió intentando cruzar el desierto. Otros que fue vista pidiendo ayuda en un hospital rural. Nadie supo más. El arte de Luz empezó a volverse más claro, más vivo. Los dibujos eran recuerdos disfrazados de sueños. Lo que el tiempo le había quitado, su mano lo estaba devolviendo. Sin saberlo, estaba retratando a su madre. Por primera vez, Luz pensó en escribir una carta. No para recibir, sino para enviar. Una carta a nadie, o tal vez a todos los que alguna vez la dejaron. Escribió: «Si aún estás viva, yo también lo estoy». Y aprendí a coser y a no tener miedo del sol. Cuando Emilia entró, el tiempo pareció detenerse. No dijo nada, solo colocó la foto sobre la mesa. Luz la miró y algo en su pecho se quebró y renació al mismo tiempo. Esa mujer de la foto tenía sus ojos, y en el cuello la misma cruz de madera. Después de tantos años, el desierto la llamaba de nuevo. No sabía si encontraría a su madre o solo las huellas de lo que fue. Pero algo era seguro. Esta vez no regresaba como una niña perdida, sino como quien va a reclamar su historia. El viaje duró casi un día entero. El desierto los esperaba como una vieja herida abierta.
Emilia guardaba documentos. Luz, en cambio, guardaba recuerdos. Nadie habló mucho. A veces, el alma necesita silencio para preparar la memoria. Elena Vargas había sido vista por última vez en un pueblo llamado San Felipe del Norte, un lugar que, con los años, el desierto tragó sin esfuerzo. Ya no quedaban niños, ni campanas, ni voces, solo polvo, y la persistencia de los que una vez amaron. Todo estaba en ruinas, pero cada objeto parecía esperarla. Una silla, una cuerda, un dibujo infantil. A veces, el tiempo no borra, solo esconde. Y Luz, al caminar entre los restos, entendió que el olvido no es silencio. Es una pausa en medio del ruido. Don Mateo y doña Carmela eran los últimos que quedaban. Sobrevivieron a la sequía, al hambre y al abandono. Sí, me acuerdo de una mujer, Elena. Venía buscando a su hija, dijo el anciano. Decía que la habían trasladado, que la niña aún respiraba. Luz apretó su cruz. Por primera vez el pasado tenía voz. Aquel pozo había sido el corazón del pueblo. Dicen que el día en que se secó, todos comenzaron a marcharse. Luz lo miró largo rato, como si esperara escuchar algo desde el fondo. Tal vez una respuesta, o tal vez el eco de su propia historia repitiéndose. Emilia no era su madre, pero había aprendido a mirarla con ternura. Esa noche le contó todo. Cómo su madre la buscó durante años, cómo el sistema olvidó registrar su traslado, cómo, finalmente, Elena desapareció en una tormenta intentando regresar al orfanato. Tu madre no te abandonó, Luz. Te buscó hasta el último día. La niña no lloró, solo respiró más hondo. Era la primera vez que su historia tenía sentido. No fue un adiós, fue un comienzo. Luz dejó la cruz sobre la duna, justo donde el viento silbaba más fuerte. Era su forma de decirle a su madre que ya no la esperaba, porque ahora sabía que siempre había estado con ella. El desierto tiene memoria. Devuelve lo que el tiempo roba, pero solo cuando el corazón está listo para recibirlo. Aquella pequeña hebilla perteneció a Elena Vargas. Era poco, pero era todo. Esa noche Luz escribió sus primeras palabras sin miedo. No sé si el desierto escucha, pero yo le hablo igual. Gracias por devolverme lo que no sabía que había perdido. Emilia sonrió. Había visto muchos niños romperse, pero pocos aprender a florecer entre la arena. Algunos nacen con raíces, otros con alas. Luz decidió caminar. No sabía hacia dónde, pero el viento soplaba a su favor. Y en su mirada había algo que el desierto había visto muy pocas veces: esperanza.